chicos, ¿qué tal? Les saluda Ninfa Vega Monsalve y a partir de ahora les voy a contar un poco acerca de qué son los mapas de gestión del conocimiento y cuál es su importancia cuando estamos hablando de la gestión del conocimiento. Para eso me voy a permitir compartirles mi pantalla para que ustedes puedan observar qué es básicamente como lo que veremos en esta explicación cortica para que todos entendamos un poco más como el tema. Recordemos un poco qué es la gestión del conocimiento. Entonces hemos dicho ya a lo largo de estos videos y a lo largo del curso que gestionar el conocimiento no es más que realizar 5 grandes procesos: identificar, adquirir, desarrollar o validar, compartir y distribuir y por último usar el conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento clave, el conocimiento estratégico, el conocimiento que se requiere para la operación de los procesos críticos de la empresa. Es bastante desgastante y además no es realmente rentable ni eficiente pretender gestionar todos los conocimientos de la organización. Como ya hemos colocado algunos ejemplos en otros videos, si por ejemplo trabajáramos en un restaurante y ese restaurante quedara en la zona de comidas de Miami y en esa zona obviamente el tráfico de turistas latinos es bastante y supongamos que ese restaurante ha tenido fama es por el platillo de la bandeja paisa, en donde su componente principal tiene que ver con los frijoles, pues entonces podríamos decir que el conocimiento clave, el conocimiento crítico que tendríamos que gestionar en todos los auxiliares de cocinas, en los directores de cocina, sería básicamente la preparación de ese plato típico llamado bandeja paisa, porque es el que garantiza la mayor cantidad de ingresos para la empresa. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una empresa de zapatos, pues muy seguramente el diseño, el confort, los estilos de los zapatos, pues serán un conocimiento clave distinto a si, por ejemplo, pensamos en gestionar los conocimientos de cartera, los conocimientos financieros de esa misma empresa. Cada una de las empresas, de acuerdo al contexto que manejen, pues naturalmente tendrá unas prioridades que debemos gestionar desde la gestión del conocimiento. Recordemos que todo eso es completamente necesario porque en la gestión del conocimiento no se han inventado aún la máquina que ustedes están viendo en pantalla. Una máquina que nos permita extraerle el cerebro los conocimientos tácitos o explícitos a la gente, sino que para poder hacerlo, pues primero hay que gestionar su talento. Y por eso la gestión del conocimiento se convierte en un proceso realmente estratégico para la gestión humana. O por el contrario, la gestión humana se convierte en un asunto clave para poder identificar los conocimientos de la gente. Entonces vamos a dar un poco de detalles sobre ese primer momento que vimos en la gráfica anterior, que se refiere justamente a la identificación de los conocimientos claves. Para poder hacerlo, la recomendación es que sigamos 3 grandes pasos. El primero, tener clara la planeación estratégica de la empresa. Naturalmente, es absolutamente vital, porque si no tenemos clara cuál es la misión, cuál es la visión, pero sobre todo, cuáles son las problemáticas que luego se convierten en objetivos estratégicos, puede pasar entonces que usted empiece a gestionar conocimientos que no necesariamente sean relevantes. Por eso, siempre en gestión humana, la planeación estratégica es un proceso vital que da de alguna manera la apertura, la puerta para el resto de los procesos de la gestión humana. Ojo, estoy hablando de una gestión humana con una visión estratégica, porque si solo tenemos administración de recursos humanos, pues da lo mismo pensar o no pensar en la planeación estratégica. Lo segundo tiene que ver con identificar esos procesos claves que aparecen como procesos problemáticos dentro de la planeación y que por lo tanto entonces al ser problemáticos, al ser críticos, pues sería muy buena idea cogerlos de primerito para poder hacer gestión del conocimiento con ellos. Y lo tercero, pues naturalmente ya es la identificación de los conocimientos. Cuando llegamos a este momento, suele llamársele a través de una herramienta que se le conoce como mapas de conocimiento. A continuación les voy a contar entonces como un ejemplo de cómo podríamos hacer esos 3 grandes pasos. Pero antes les quiero compartir este modelo de los 6 saberes, que básicamente lo que recomienda es que nos preguntemos esos aspectos que ustedes están viendo en pantalla. Primero, ¿qué? Es decir, ¿qué es lo que se requiere conocer? ¿Qué es lo que se requiere saber dentro de ese proceso que yo he identificado como crítico? Entonces volvamos al ejemplo de la empresa de zapatos. Supongamos que ellos tienen un altísimo porcentaje de pérdidas de materia prima en el proceso de producción.
Pues muy seguramente lo que yo voy a querer saber es cómo reducir esas pérdidas de materia prima para optimizar el proceso de producción. Entonces, en ese caso estaríamos respondiendo a esa primera pregunta, ¿de qué? Lo segundo es, ¿por qué? ¿Por qué en este caso se está perdiendo la materia prima? Lo tercero, ¿cómo? ¿Cómo puedo entonces yo disminuir esos gastos innecesarios de materia prima o esos desperdicios? ¿Quién? ¿Qué tipo de empleado? ¿Qué grupo de la organización debería saber esos conocimientos para que me permita a mí como empresa reducir esas pérdidas en la materia prima? ¿Quiénes? Naturalmente es lo mismo, bueno, ya lo habíamos comentado. Ahora, ¿cuándo? Pues ¿cuándo en este caso sería? ¿Cuándo? Pues ya. Porque si nos demoramos mucho para tomar acciones de medida, pues entonces la empresa va a continuar perdiendo materia prima. Y lo último, ¿dónde? Pues en este caso, en el proceso de producción. Estas preguntas es importante tenerlas claras porque cada vez que las respondemos vamos limitando, vamos cerrando el objeto, porque cuando estamos hablando de gestión del conocimiento debemos tener supremamente claro cuál es el conocimiento que yo quiero identificar. Entre más preciso, pues mucho más fácil será la gestión de ese conocimiento. Ahora que tenemos claro este modelo de los 6 saberes, les quiero compartir un ejemplo de qué podría ser la planeación estratégica. Naturalmente podemos utilizar otro tipo de herramientas muchísimo más sofisticadas, como por ejemplo el Balance Scorecard, que nos puede permitir un documento mucho más técnico, mucho más enriquecedor. Pero diría yo que para una empresa que apenas está arrancando con todos estos procesos administrativos y técnicos, pues el ejemplo que ustedes ven en pantalla puede ser de mucha utilidad. En esa planeación estratégica, como observan, se ve problemas a intervenir, que en el caso de esta empresa es la falta de dirección general, tienen un porcentaje de pérdidas, un porcentaje de cartera, tienen accidentes laborales que da susto, 35%, tienen deudas, falta implementación de los subprocesos de gestión humana. A partir de esos problemas, pues ellos tienen una misión, tienen una visión y noten por favor esto que aparece en la visión. Que si ustedes ven lo que representa esta visión es en el futuro el cumplimiento de la misión sin esos problemas a intervenir. Miren que ellos en la visión están diciendo ser reconocidos en el país por calidad y confort de los productos, por sostenibilidad económica, competitividad y bienestar. Si ustedes revisan esos aspectos que aparecen en rojo, son justamente los problemas a intervenir que están en positivo. Y esa es otra recomendación que les hago. Por lo general, las visiones y las misiones, lastimosamente, son copy-paste de otra organización y que completamente están desactualizadas o no pertenecen al contexto de la empresa. La recomendación es que la visión se construya a partir de los problemas. Y bueno, eso tiene una coherencia y una lógica supremamente fácil de entender. Pues si yo tengo un problema, lo que quiero que pase a futuro es que se haya resuelto el problema. Entonces, por eso la visión se recomienda que sea los problemas a intervenir en positivo, con una fecha exacta para poderlo cumplir, y eso va a permitir entonces que en el futuro, en este caso que ustedes están viendo en pantalla, para el 2019, pues esa empresa ya haya solucionado los problemas que hoy en el 2017 identificó, y de esa manera entonces en el 2019 pues se puede plantear nuevos problemas y de esa manera la empresa va caminando pues muchísimo más eficiente, muchísimo más sostenible en el tiempo, que finalmente es lo que se busca cuando uno tiene una organización. En los objetivos estratégicos, si ustedes lo notan, miren qué es realmente los problemas a intervenir en positivo. Pues hombre, si yo tengo 5 problemas a intervenir dentro de mi planeación estratégica, pues debería tener igual número de objetivos estratégicos, porque se supone, y es de lógica simple, que si yo voy a plantearme unos objetivos, pues son con base en los problemas que hoy día tengo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un problema y es que fumo, pues entonces mi objetivo estratégico será dejar de fumar, es decir, el problema en positivo. Igual pasa para las empresas. Lo otro pues es el proceso responsable. ¿Quién va a ser el responsable de ese objetivo estratégico? Los indicadores, es decir, cómo lo voy a medir, y por último la meta. Entonces volvamos a recapitular. Estamos diciendo que la gestión del conocimiento es un proceso integral que empieza por un paso 1, que es la identificación de los conocimientos, y que para ello se recomienda, creo que sería como lo más efectivo,
que lo primero que haga la organización es generar una planeación estratégica. Lo que están viendo en la pantalla es un ejemplo del cuadro resumen que podría abarcar una empresa para cuando va a construir su planeación estratégica. Cuando ya lo tenemos listo, entonces la recomendación es que se pase al paso número 2, valga la redundancia. Pues entonces aquí ya sí empezamos a trabajar asuntos netamente de la gestión del conocimiento. Una propuesta interesante puede ser que creen una tabla como la que ustedes están viendo en pantalla. Aquí básicamente lo que cogimos fue un ejemplo que es coherente con esa planeación que anteriormente les mostré, y entonces empezamos a identificar 4 aspectos importantes. Lo primero, ¿cuál es ese proceso crítico que yo voy a intervenir? Para este ejemplo que ustedes están viendo en pantalla sería cartera. ¿Cuáles actividades contiene cartera? Entonces en este caso dijimos, hombre, el proceso de cartera en esa empresa de calzado que acabamos de ver hace 4 cosas importantes. Presenta informes de clientes morosos, hace acuerdos de pago con ellos, gestiona con los bancos políticas de financiación de cartera y diseña estrategias de recolección de la cartera. Cada una de esas actividades de proceso, como ustedes están observando al lado, tiene el conocimiento clave que requiere para poderlo ejecutar efectivamente. Podría ser 1, podrían ser 2, podrían ser 3. La recomendación es que sea una lista detallada, no de todos los conocimientos, sino de ese conocimiento clave, de esa situación que si los empleados que trabajan en ese proceso no saben, el proceso no se ejecuta de la mejor manera. Recordemos que en la gestión del conocimiento no gestionamos todos los conocimientos, sino los conocimientos realmente relevantes para cada uno de los procesos. Entonces ahí, como ustedes observan, en presentación de informes de clientes morosos, por ejemplo, esa empresa identificó que para ella el conocimiento clave, absolutamente clave para esa actividad, era el manejo de tablas dinámicas en Excel. Lo bonito de la gestión del conocimiento, y yo diría que de todos los procesos organizacionales, es que no se permite la copia y pega. No podemos pensar en que en todas las empresas del mundo que tengan que presentar informes de clientes morosos, su conocimiento clave sea el manejo de tablas dinámicas. Por eso la gestión del conocimiento tiene que ser absolutamente contextualizada con la realidad de la organización. Y al final ustedes están observando un código de conocimiento clave. Entonces la recomendación es que para que el paso 3 no sea tan cargado de información, se vayan codificando esos conocimientos claves. En este caso, como ustedes observan, se hizo un código muy fácil. C porque es la inicial del proceso, en este caso cartera, y 001 solo para llevar un consecutivo numérico. Usted podría agregarle, por ejemplo, además de estos 2 códigos, pues la fecha, o podría agregar la inicial del nombre de la persona que identificó el conocimiento clave. Eso dependerá pues de la estructura organizacional o documental que tengan en su organización. El paso número 3, y ya con ese vamos cerrando la propuesta de cómo hacer un mapa de conocimientos, tiene que ver justamente con la caracterización o la descripción de estos conocimientos claves. En el ejemplo que ustedes están observando, miren la tabla. Entonces la tabla es supremamente fácil de diligenciar. Recordemos que todo lo que estamos haciendo en la identificación de los conocimientos luego se va a traducir en el plan de gestión del conocimiento de esa empresa en particular. ¿Eso qué significa? Que es supremamente importante hacer una muy buena descripción de los conocimientos, porque con esta información es que luego se va a intervenir. Esta tabla entonces inicia con el código que acabamos de dejar y empieza a describir cómo está ese conocimiento en esa empresa en particular. Entonces tiene aspectos como los siguientes: disponibilidad interna o externa, es decir, ese conocimiento está dentro de la empresa. Por eso ven ustedes que el 01, el 02, el 04 tiene X, es decir, ese conocimiento lo tiene la empresa hoy día, está dentro de la empresa. Pero miren, por ejemplo, que el 03 no está dentro de la empresa. ¿Eso qué significa? Que automáticamente le va a dar información a selección de personal para que busque un consultor, un contratista, un asesor externo, para que traiga ese conocimiento a la empresa, porque hoy día ese conocimiento no está dentro de la empresa. La segunda dimensión tiene que ver con lo epistemológico. Recordemos que existen 2 grandes conocimientos: los conocimientos tácitos y los conocimientos explícitos. Los conocimientos tácitos son aquellos que viven
podríamos decirlo para fácil entendimiento, en la cabeza del ser humano. Por ejemplo, mi mamá hace los mejores espaguetis con atún y con queso. Y cuando me da a mí la receta, yo intento replicarla, pero jamás me saben igual. Ese conocimiento es tácito. Tácito porque ni siquiera ella es consciente de qué es el procedimiento que hace para que esos espaguetis le queden tan deliciosos. Cuando el conocimiento está explícito, es que se puede documentar. Está en un video, como por ejemplo esto que estamos haciendo hoy día, pues es un conocimiento explícito. Hay una coherencia, hay una lógica de los conceptos y yo tengo claro qué es lo que les estoy diciendo y ustedes espero que también tengan supremamente claro lo que yo les estoy diciendo. La tercera dimensión tiene que ver con lo estratégico y pregunta por dos cosas. ¿Esto es un requerimiento del negocio? ¿Es un requerimiento que nosotros como empresa nos estamos haciendo? ¿O esto es un requerimiento del mercado? ¿Por qué es importante preguntarnos eso? Pues porque cuando los requerimientos de conocimiento vienen de afuera, vienen del mercado, pues significa que hay que darles absoluta prioridad. Porque significa entonces que si nosotros no nos actualizamos en esos conocimientos, pues fácilmente vamos a perder mercado. No significa con ello que los conocimientos que son requeridos por parte del negocio no se deban gestionar, no, en lo absoluto. Porque si usted ya está pensando que es un conocimiento clave, vale la pena que lo gestione. El último tiene que ver con lo ontológico, o mejor, el antepenúltimo. Y lo ontológico te pregunta por si ese conocimiento es individual, es decir, está solo en un empleado de la empresa. Como por ejemplo, volvemos al famoso ejemplo del restaurante que creo que ya se los he dicho bastante. En este caso, por ejemplo, la receta de cómo hacer una bandeja paisa excelente está en Doña Rosa y solamente Doña Rosa sabe la receta. ¿Qué pasa si Doña Rosa nos cambia? ¿Qué pasa si Doña Rosa se enferma? ¿O qué pasa si Doña Rosa decide irse de la empresa? Perderíamos la receta. Entonces estos conocimientos que tienen carácter ontológico individual, pues necesariamente hay que incluirlos en la lista de prioridades. En el caso que ustedes están observando, miren que hay dos conocimientos que son de carácter individual, pero hay un conocimiento que es el 3 que preocupa mucho en este ejemplo porque no existe. No lo tiene una persona, no lo tiene un grupo de trabajo y mucho menos la organización. Distinto al conocimiento 4, que miren que ese conocimiento 4 es muy chévere porque está dentro de la empresa, es explícito y además lo tienen distintas personas y la organización. ¿Eso qué va a significar? Que cuando vayamos a hacer la priorización de los conocimientos que vamos a intervenir, pues el 4 puede quedar de último en esa lista. Por último, tiene que ver entonces el asunto de la fuente, y la fuente es dónde está el conocimiento. Si está en una persona, vale la pena decir quién lo tiene, porque eso nos va a permitir llegar más rápido a esa persona, igual si lo tiene un grupo o si está dentro de toda la empresa. Si lo tiene un software, vale la pena decirlo. Por ejemplo, en este caso, ese conocimiento que no existe hace parte de un software comercial que la empresa podría adquirir, porque miren que aparece ahí en un software que se puede adquirir o que en este momento tiene, que es clientes morosos. También pueden estar dentro de los procesos, ¿no? Por lo general, cuando el conocimiento es grupal, pues es porque un proceso lo tiene. O también podría estar en un cliente o en un agente externo. Todo esto entonces que les estoy contando, pues básicamente se podrían resumir en que para gestionar los conocimientos vale la pena primero preguntarnos por cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa, cuáles son los procesos críticos y cuáles son los conocimientos claves. Espero entonces que con este video hayan quedado un poco más resueltas las dudas sobre cómo identificar los conocimientos claves de una empresa y al final esto que les acabo de mostrar en los pasos 2 y 3 pues los podemos llamar mapas de conocimientos. Estaré atenta a todas sus inquietudes, a todos sus comentarios por si de pronto se desean comunicar con nosotros. Les agradezco profundamente y esperemos entonces que se sigan suscribiendo a estos videos.